Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos ustedes. Los saludamos como ya por tercera ocasión por este medio electrónico, este medio virtual. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, tratando de hacerlo cada día mejor en todos aspectos, en los aspectos técnicos, pero sobre todo en el aspecto espiritual. Le damos la bienvenida a todos los que se están uniendo en este momento con nosotros, a los que los verán posteriormente. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, que hayan tenido una excelente semana y que este culto sea de bendición. Celebramos este culto porque habemos algunos hermanos, por las disposiciones no podemos juntarnos, pero algunos hermanos de la iglesia, de diferentes familias, están aquí, poquitos, pero con mucho ánimo para disfrutar, deleitarnos y desafiarnos con la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera hacer una oración para disponer el culto, ponerlo en las manos del Señor. Y les pido que ahí donde estén también nos ayuden a orar para entregar este servicio en adoración al Señor. Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores, venimos delante de ti a darte la gloria, a darte la honra, la alabanza y el poder, porque tú eres digno, Señor. Tú eres infinito, tú eres grande, tú eres todopoderoso. Y en esta tarde venimos delante de ti a ofrecer, a rendir este culto, Señor, en honor a ti, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. En esta tarde te pedimos que tú uses a cada uno de los que están aquí, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo pueda convencernos de la palabra que será expuesta, de las canciones que estarán entonadas, pueda convencer a nuestra alma. Nosotros, los que cantamos, el que predica y los que están escuchando, dependemos totalmente del poder del Espíritu Santo para actuar como es debido, para actuar como tú nos demandas, como es digno de nuestra vocación a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Te pido con todo mi corazón que también las personas que no pertenecen a esta iglesia, pero si alguna escucha este mensaje, es impactada no por nuestras palabras, no por el ministerio, sino por el poder del Espíritu Santo, y su vida sea transformada. Trae consuelo, trae un arrojo de nuestras vidas para ir en pos de ti. Con todo mi corazón y con todo mi ser te pido que tú multipliques, que tú bendigas, Padre, nuestros pocos y escasos esfuerzos que hacemos por agradarte, por compartir tu palabra. Nos dejamos en ti, en las manos del Espíritu Santo, para que sea como su voluntad hecha en nuestras vidas. Ayúdanos a no oponernos, sino a cooperar, a ir en pos de ti, ser dóciles para recibir la instrucción y el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y así como estamos también, hermanos, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Hoy vamos a concentrarnos a leer el Salmo capítulo 28. Este salmo también, acuérdense que hoy precisamente en el calendario del plan devocional, hoy entramos al libro de los Salmos, que el libro de los Salmos, no sé si para los que participamos del grupo Alabanza, pero es uno de los libros imprescindibles, ¿no? Cualquier persona ha escuchado hablar alguna frase, algún versículo, algún capítulo de este libro de los Salmos, porque en él encontramos un descanso precioso. Aparte de que encontramos un descanso, el libro de los Salmos no solamente es un libro de alabanza a Dios, es un libro de conocer al Señor, ¿no? Porque el libro de los Salmos nos habla de todos esos atributos que el Señor, y nos da una idea, nos forma la imagen de lo que es Cristo realmente. Y vamos a leer en ese contexto Salmos capítulo 28, ¿no? Y dice así: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos a tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Porque lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Y confiamos y descansamos
en el poder. Nos ha explicado, en el poder de Dios, nos ha explicado el pastor algo muy importante en anteriores ocasiones, que el Señor nos guarda con amor, con misericordia, nos ve, nos socorre y nos ayuda, pero ese amor, esa misericordia no podría ser ejecutada si Él no tendría el poder para hacerlo. Pero gracias al Señor, Él tiene el poder para cumplirlo y el amor y la misericordia para proteger a su pueblo. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalas y susténtalas para siempre. Amén. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, pues su sangre vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, pues su sangre Él vertió, pues su sangre Él vertió, pues su sangre Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, pues su sangre Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, solo en Jesús, tan solo hay poder en Jesús. Poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Sin igual poder, pues su sangre quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, pues su sangre Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, pues su sangre
de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en quién, en Jesús. Amén. Y solo en Cristo encontramos ese poder para caminar como Él quiere, para andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Ese poder lo recibimos cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y cambia radicalmente nuestro curso, pero no solo nuestro curso, no solo nuestra eternidad, cambia radicalmente nuestras vidas, nuestro andar, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el pecado. Y ahora podemos tratar de agradar a Cristo en todo, por el poder del Espíritu Santo.
servirte a pesar de los momentos alegres o felices, a que nuestra convicción sea siempre agradarte. Nuestro propósito es glorificarte y disfrutar de ti para siempre, y que ese propósito que tú has puesto en nuestras vidas sea cumplido con gozo inefable, Señor, con gran ánimo cumplir la comisión a la que tú nos has mandado. Llénanos de tu Espíritu Santo, permítenos ser personas que van en la dirección de la llenura del Espíritu Santo, llenas de tu palabra, llenas de tu presencia, llenas de tu visión, llenas de tu amor, llenas de lo que tú eres, Señor, de tu santidad. A Cristo doy mi vida, y en Él descansaré, con gozo yo le seguiré, con amor le serviré. Señor, de la misma manera, nos confesamos dependientes del poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo sea el que llene de poder la boca del predicador y los corazones, los oídos de los que estamos escuchando. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y remueve desde nuestro interior hasta nuestro cuerpo, Padre. Remuévenos a seguirte, a ir en pos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y le damos la bienvenida al pastor y dejamos el micrófono. Dios les bendiga, hermano. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. De verdad es un privilegio, un honor poder estar aquí en este día, cantándole al Señor, alabando al Señor, porque es a lo que hemos sido llamados, a glorificar el nombre del Señor. Y doy gracias en esta tarde a todos cada uno de mis hermanos, a todos los siervos que hacen posible que la palabra sea extendida a todos los lugares. No es fácil, pero con la ayuda y el poder de Dios podemos levantarnos con ese poder y podemos empezar a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. En esta tarde pido y ruego para que el Señor nos hable a través de su palabra, pido y ruego para que nos pueda motivar, nos pueda confrontar, pero también a la misma vez animarnos para hacer su voluntad. Doy gracias a Dios porque de verdad es una bendición poderle servir a Dios. Y muchos de sus siervos le sirven al Señor, aún en adversidad, aún en oposición, pero aquí están sus siervos del Señor como poderosos en el Señor, llevando su palabra. Y de verdad que Dios bendiga la vida de todos los pastores, de todos los siervos y de todas las personas, de verdad que ponen su corazón, su tiempo, sus espacios para poder llevar y para poder proclamar la palabra de Dios. Vamos a seguir con esta serie que hemos titulado Una iglesia fuerte. Vamos a iniciar el capítulo 4 del libro de los Hechos. Estaremos analizando, estaremos estudiando del versículo 1 al versículo 22. Y vamos a continuar ese estudio. La Biblia ha sido separada por capítulos, pero este libro histórico es un libro histórico narrativo que viene todo junto, y lo que a continuación sigue es como si estuviéramos leyendo de corrido. Y vamos a estar leyendo Hechos capítulo 4, y aquí hay algo muy importante y muy interesante que no quiero que perdamos de vista. La iglesia se empieza a tener oposición. Y más adelante, no solamente oposición, sino persecución. Y vamos a estar viéndolo adelante, como vayamos avanzando en estas semanas. Empieza la oposición por parte de un grupo
Y es lo que vamos a estar viendo, cómo se oponen a la obra de Dios, cómo hay persecución para aquellos que quieren trabajar en la obra de Dios. Pero también vamos a poder ver cómo el Espíritu Santo obra con poder en nuestras vidas y nos capacita para poder hacer la obra de Dios. Vamos a orar en esta tarde, que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestro corazón, que nuestra voluntad sea derramada a los pies de Cristo, que podamos ser verdaderamente hombres que se sujetan a la voluntad de Dios, hombres que caminan hacia esa voluntad del Padre. Vamos a orar. Te pido que oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias porque eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Te pido con todo mi corazón que tú seas con todos y cada uno de tus ministros, de tus siervos que están compartiendo, están abriendo, Padre, su boca para transmitir tu palabra. Pon los medios, los recursos que se necesiten para que tu evangelio sea expandido. Ayúdales en todo tiempo y en todo momento. Y pido y ruego lo mismo por nuestra iglesia. Esta iglesia local, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, te pido que, Señor, hables al corazón y que no permitas que este siervo tuyo hable conforme a su razonamiento o voluntad, sino que el Espíritu Santo tome el control en esta tarde y sea el expositor verdadero para que con verdad pueda entrar y penetrar en nuestros corazones y podamos discernir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Señor, bendice los diferentes hogares, los diferentes lugares donde se realizan estos servicios para tu gloria y para tu honra, pero también para bendición de todos y cada uno de aquellos que abren su corazón y disponen su tiempo para escudriñar tu palabra, para que tú nos motives en estos tiempos de angustia, Señor. Gracias por ello, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, porque tú eres eterno y eterno es tu misericordia y tu amor, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por permitirnos ser tus hijos. Nos abandonamos en tus manos y pedimos tu dirección, Espíritu Santo. Habla al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos todos, cada uno de ustedes, donde nos estén escuchando, cualquier persona que nos escuche, igualmente la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Y vamos a seguir con el estudio. El tema es una iglesia fuerte, el título es El poder del Espíritu Santo. Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 22. Dice la palabra de Dios en Hechos 4, 1 y 2. Si puedes tomar tu Biblia. Ahorita puedes ver tu celular. Yo cuando estoy en la iglesia normalmente les digo que no quiero celulares, pero bueno, ahorita cambian las circunstancias. Y dice, y vamos a continuar la narrativa y vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra poderosamente y por qué la iglesia primitiva era tan poderosa y crecía en número de grande manera. Y por qué nosotros, qué es lo que hemos dejado de hacer o qué es lo que no estamos haciendo para que la iglesia de igual manera crezca en bendición, en cantidad y en gloriar a nuestro Señor. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4 del libro de los Hechos, hablando ellos al pueblo. Fíjense, Pedro y Juan estaban hablando al pueblo. Había acontecido que habían sanado, a través de ellos había habido una bendición de sanar a un cojo. Fueron en el medio y Pedro no perdió la oportunidad para hablar al pueblo. Estaba en el pórtico de Salomón, a la entrada de la iglesia, y dice que Pedro empezó a hablar al pueblo. Y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y aquí vemos cómo hay un movimiento de oposición al mensaje. Los saduceos eran un grupo aristócrata, un grupo que tenía mucha influencia, poderoso, rico políticamente, religiosamente, aunque no era un grupo mayoritario, pero era un grupo fuerte que quería estar bien religiosamente, pero también quería estar bien con el poder, con el gobierno, y decían ellos, no, esto no puede ser. Sí vimos que hay un milagro, pero ese milagro les molestó porque ellos no creían en la resurrección.
Para ellos esto no existía. La verdad les molestó en primer lugar porque pues ellos dijeron, ¿quiénes son estos? No son ni rabís, maestros de la palabra para que estén hablando. Y no creo en la resurrección. Y la resurrección era el énfasis del mensaje que había proclamado Pedro al pueblo. Y en tercer lugar, y probablemente la causa principal de su intervención, trataban de mantener relaciones amistosas con los romanos, con el pueblo, para conservar ¿qué? Sus riquezas, comodidades, prestigios, influencia y poder. Según este grupo, los saduceos, los apóstoles habían cometido dos males. Uno, predicaban a Jesús, y dos, predicaban la resurrección de Jesús. Aunque ellos vieron el milagro que era una evidencia que no podían negar, ellos se molestaron. Ellos se molestaron. Y dice el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué hasta el día siguiente? Porque ya era muy tarde y el concilio en las noches no laboraba. Caso contrario con Jesús, cuando fue la noche madrugada, cuando le hicieron juicio, ¿verdad? Pero ellos dijeron, vamos a meterlo ahí hasta mañana. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel el día siguiente, porque ya era tarde. Y aquí viene una pequeña palabra, pero que nos va a ayudar de verdad en el contexto para saber o para discernir más de lo que estamos hablando. Dice, pero, ese es el contraste de lo que había ocurrido, el contraste de que los habían metido a la cárcel. Dice, pero, la palabra ya había sido predicada, ya había sido oída. Y muchos de los judíos que estaban ahí, no todos, pero muchos de los que estaban ahí, dice que creyeron. ¿Qué es esto? Confiaron. Entendieron que Jesús efectivamente era el Mesías del cual se había hablado. El Mesías del cual los profetas habían anunciado. Ellos lo entendieron. Ellos entendieron que Jesús y creyeron que Jesús había resucitado. Y aquí viene algo muy hermoso y yo digo que es el poder de Dios a través del Espíritu, porque ellos podrían haber encarcelado a Pedro y a Juan, pero nunca podrán encarcelar ni detener la palabra de Dios. Quédate en casa. Y muchos de los que se quedan en casa probablemente se sienten impedidos para proclamar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que podrán encarcelar a Pedro y a Juan. Podremos estar en un cuarto, no salir. Pero hay muchos medios y muchas formas que pone Dios y que nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos proclamar la palabra. Ese es poder de Dios. Hay muchos medios, muchas formas. Lo único que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto a la obra, al servicio, disponer de tiempo para poder proclamar. Tú y yo seguimos las instrucciones de quédate en casa, pero la palabra no puede ser encerrada en cuatro paredes. Es el poder de Dios. La palabra nadie la puede encarcelar. Y esta palabra dio nacimiento a los hijos de Dios en el poder del Espíritu Santo, actuando, imagínate, inicialmente 120 más los 11 discípulos, y después la conversión de 3,000, y después la conversión de 5,000, que muchos dicen que a lo mejor no son los 5,000, sino que es el complemento, pero lo que podemos ver que grande cantidad se había convertido por la predicación de la palabra, porque habían creído. Sus vidas habían sido transformadas. Y el enemigo de nuestras almas usa muchas y diferentes armas. Una de las armas de
reino de las tinieblas es callar al opositor. Una de las armas del reino de las tinieblas es callar al opositor. Por eso mataron a Cristo. Y por eso cuando Lázaro resucitó, también le querían matar. Y por eso encarcelaron a Pedro. Y por eso encarcelaron a Juan. Y muchos piensan y creen que la oposición solamente es el demonio o endemoniados. Déjame decirte que no. Muchas cosas de las que podemos tener provocan oposición a la obra de Dios. Las riquezas, el confort, la comodidad, el prestigio, el poder, la influencia, la idolatría, el egocentrismo, son cosas que se oponen a la obra de Dios y que muchas veces están en nuestros corazones. No solamente es el Dios, no solamente es las tinieblas como el Satanás o como el demonio. Hay tantas cosas que se oponen a la obra de Dios. Estas son aquellas que se oponen a que la palabra fuera predicada. Por eso estos grupos religiosos decían, no queremos perder nuestra riqueza, nuestra comodidad, vamos a perder el orden. No queremos. Pero a pesar del intento de los sacerdotes y de los saduceos, la gente vieron las señales y estos vieron, no solamente vieron, escucharon las predicaciones, lo que les predicó Pablo y quedaron convencidos de la verdad y la realidad de la resurrección de Jesús. Yo pido a Dios y ruego que si nosotros tenemos cosas que se oponen a la obra de Dios, las entreguemos a Dios en oración. Y tú dices, yo no lo sé, pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento, porque hay cosas que se oponen y se siguen oponiendo y se opondrán hasta los fines de los tiempos para llevar a cabo la obra de Dios. Pero ahí es donde entra el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que nos da fuerza, es el que nos capacita para hacer la obra de nuestro Señor. Dice el versículo 5 y 6 de Hechos 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí estaban todos reunidos. Todo el concilio, ahí en el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía. Y esta podía ser valorada o ser servida por 23 integrantes o por 70 más el sumo sacerdote. Y ahí estaban todos en el concilio. Los saduceos, fariseos, escribas, sacerdotes, ancianos, estaban todos reunidos por los motivos que mencionamos. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjate, inicialmente los encarcelaron, ¿por qué? Porque predicaban el evangelio y por la resurrección de Jesús. Y ahora dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, le están diciendo, ¿cómo? ¿Qué hiciste? ¿Bajo qué autoridad? ¿O en qué nombre pudieron hacer esto? ¿Qué hicieron? Dar sanidad a ese hombre que la necesitaba, a ese cojo de nacimiento, a ese cojo de nacimiento. Y te digo algo bien interesante, muy, muy interesante. Ese mismo tribunal que estaba cuestionando a Pedro y a Juan, es el mismo tribunal que había sentenciado a Jesús a la muerte. Pedro estaba arriesgando su vida. Sin embargo, Pedro fue audaz. Pedro fue más allá. Estaba firme en la verdad que estaba proclamando. Nadie le podía mover de su fe. Él sabía que Jesús había resucitado. Él sabía que la autoridad era en el Cristo exaltado y no en el Sanedrín. Ese Pedro tenía fe y su fe era en Cristo. Y sabía que esos personajes que estaban ahí
son los mismos que habían mandado a Jesús a la cruz. Pero viene algo bien importante, súper importante. Dice el versículo 8 y 10. Entonces, Pedro, y te voy a decir por qué digo lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro habla a la oposición. Pedro habla con denuedo. Pedro está sometido a un juicio. Pero Pedro, en lugar de estar a la defensiva, Pedro está a la ofensiva, viendo la oportunidad también de predicarles a ellos el evangelio, aún en circunstancias difíciles. Pedro ya no es el Pedro aquel que la acusación de una criada lo ponía nervioso y se andaba escondiendo. Ahora era el Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, el cual confiaba en Dios y confiaba en su fe, y entonces él podía enfrentar este juicio. Predicaba el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué predicaba el evangelio? Y el texto cuando inició dice: entonces Pedro, o sea, después de lo que pasó, dice: lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Lo que el texto me está diciendo al inicio es que identifica la fuente del poder y la autoridad para que Pedro pueda hablar. Pedro podía hablar porque estaba lleno del Espíritu Santo, estaba bajo el control del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo estamos dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, mira que podemos hacer cosas que nunca pensamos que pudiéramos hacer. Mira que podemos hacer cosas que nunca creímos que las realizaríamos, porque no está en nosotros, está en Cristo. No está en nosotros, sino está en el Espíritu Santo que da poder. Cosas de las cuales te puedes maravillar y decir: wow, yo pensé que no podía, yo creí que no lo iba a hacer, pero es el Espíritu Santo el que está obrando en tu vida. Cuando tú te dejes guiar, cuando tú te dejes controlar por el Espíritu Santo, pueden pasar cosas que ni te imaginas, para la gloria de Dios y para la bendición tuya. Es lo que estaba pasando aquí con Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les estaba hablando a ellos, les estaba predicando a ellos sin temor. Pareciera que en lugar de estar defensivo, era ofensivo hacia ellos, pero él sabía en quién había confiado. Tú y yo debemos saber en quién hemos confiado, en ese poder, el poder del Espíritu Santo. No es en nuestro poder, es en el poder del Espíritu Santo que podemos hacer cosas que de verdad ni tú imaginas, ni yo imagino, pero que de verdad dejemos fluir ese poder y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. A veces mucha gente dice: pero pastor, yo no sé hablar, no sé decir. Pues cuando quieras hablar y decir algo, que no sean tus palabras, que sean el poder del Espíritu Santo. Mira, vayamos a Marcos 13, versículo 11. Marcos 13, versículo 11. Dice así: pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que los fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo en acción, el Espíritu Santo con poder. Y eso es lo que estaba haciendo, y eso es lo que estaba pasando con Pedro. ¿Quieres sorprenderte de verdad? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Cree en fe en el Señor y verás cosas que ni te imaginas. Y a las cosas que de verdad inimaginables que tú nunca habías pensado que pudieras hacer. Es el poder del Espíritu Santo. Nos lleva a hacer cosas grandiosas, maravillosas, con las cuales podemos sorprendernos, y no solamente nosotros, sino los que están viendo. Y continúa diciéndoles, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro les dice, ustedes son los edificadores, los arquitectos, y rechazaron, dice, la piedra, esa piedra, el ángulo, esa piedra que da sustento, esa piedra que da fortaleza, esa piedra que es el cimiento de la iglesia. Esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia. Sin él, sin esa piedra, sin Jesús, no habría iglesia, porque no se hubiera podido sostener. Y también les dice, en ninguno habrá salvación, en ningún otro habrá salvación. Y muchas personas reaccionan negativamente cuando escuchan esto, de que no hay en otro nombre salvación. Esto no lo decidió la iglesia, ni lo decidió Pedro. Esto lo decidió Jesús mismo. Y para darte una idea de muchas, vamos a Juan 14:6. La única forma de ir con el Padre, dice así Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por el Hijo. La única forma de ser salvo, de ir al Padre, es por el Hijo. Yo sé que los cristianos tienen una mentalidad abierta en diferentes aspectos, pero no en cómo somos salvos. Sabemos que la salvación solamente viene de parte de Dios a través de Jesús. Es la única manera. No hay ninguna ceremonia religiosa para ser salvo, no hay ley para ser salvo, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino simplemente si se acude en fe, creyendo en el Señor Jesucristo, es la única manera. Si usted confía, si usted cree. Muchas veces me han preguntado, yo pienso que todos los caminos llevan a Dios. Y yo no me había puesto a reflexionar en esto. Yo les decía, no todos los caminos llevan a Dios. Mira, hay una puerta estrecha y una puerta espaciosa. Pero analizándolo, yo puedo decir que sí, que todos los caminos llevan a Dios, pero no por la razón que tú puedes creer o no por la razón que tú crees. Porque de cierta manera, todos, sean cristianos redimidos o sean personas no redimidas, vamos a compadecer algún día delante de Dios. Unos para la gloria de Dios y eternidad, y otros para condenación. Entonces, no es por la razón que tú crees, pero sí de una u otra forma, todos vamos a estar delante de Dios. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Para vida eterna y alabanza de nuestro Padre o para condenación eterna? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso debemos estar nosotros atentos a lo que se predica, a lo que se dice, porque muchos de verdad hablan cosas que son mentiras. Engañan al hablar de parte de Dios cuando Dios no ha dicho eso, sino todo lo contrario. No podemos hacer a Dios mentiroso por lo que nosotros hablamos. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y continúa diciendo, versículo 13 y 14. Vamos a ver el poder del Espíritu Santo tan hermoso. Entonces, viendo el denuedo, o sea, esto es, viendo la confianza de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, o sea, ignorantes para ellos, ¿qué pasó? Se maravillaban.
se maravillaban. Dice que ellos viendo el denuedo, viendo la confianza, viendo cómo se desarrollaban, viendo cómo estaban parados ahí con su carácter firmes, respondiendo, se maravillaban. Y le reconocían una cosa. ¿Qué cosa? Que habían estado con Jesús. Hermano, usted que me está viendo, si usted tiene una relación con Jesús, usted debe de impactar a los que están afuera, a los que están a su alrededor, que ellos puedan reconocer que usted conoce, sabe y que usted es siervo del Dios Altísimo. Y eso lo da el Señor, su conocimiento, su verdad, su aplicación nos lo da para que lo podamos hacer, nos da el Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Ellos se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pedro y Juan, lo que ellos se maravillaban es que Pedro y Juan no habían estado en una escuela rabínica y no tenían una instrucción formal de teología para poderse expresar de esa manera. Ellos pudieron ver la confianza con que estos hombres estaban hablando. Y pudieron ver que ellos habían estado con Jesús. Porque pudieron conocer y saber lo especial de Jesús. Vieron el carácter de Jesús. Y vieron ese carácter en la forma en que ellos respondían. Ellos se maravillaron. Y cuando usted y yo aprendemos de Jesús, es suficiente para que los demás sean impresionados por el nombre de Jesús, asombrados por las cosas que puede hacer el Señor. Ellos pudieron ver la confianza. Ellos pudieron ver la confianza que tenían ellos. Ellos estaban en riesgo, pero el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo los sostuvo en carácter, en confianza, en la forma que iban a hablar. El Espíritu Santo es aquel que nos da lo que necesitamos para cumplir los propósitos de Dios. Ese es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, el versículo 15. Ellos necesitaban estar en privacidad e intentar llegar a un acuerdo, ese concilio. No sabían cómo manejar esta situación. Ponía en peligro su propia autoridad y su poder. No, pero no les era posible negar lo que había pasado y había sucedido, porque había testigos. Diciendo, versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, lo habían visto. Notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Ellos habían visto y no lo podían negar. Ellos confirman nuevamente y que eran conscientes que Pedro y Juan habían hecho una señal divina y no querían aceptar este mensaje, que había venido esto de parte de Dios. Y no querían aceptarlo porque pensaban y creían que únicamente los que podían presentarse delante de Dios eran ellos. Y eso les restringía poder y les restringía autoridad. Por eso ellos estaban molestos. Sí reconocían el milagro que habían hecho ellos, pero no querían reconocer quién era Jesús. En la actualidad hay muchas personas que dicen, si yo pudiera ver un milagro, yo creería. Déjame decirte que eso es una mentira. Muchos decimos, si yo veo el milagro, yo creo. Déjame decirte que muchos de los que estaban ahí vieron el milagro. Y no solamente vieron el milagro, reconocieron que había pasado algo, pero no creyeron. No creyeron. Porque no es cosa de la mente, no es problema de la mente, sino es problema de la voluntad del corazón. El corazón es perverso. Este hombre había sido sanado y de una forma milagrosa, de verdad perfecta.
Este hombre no tuvo que ir a rehabilitación, no tuvo que ir a terapias, este hombre había estado 40 años postrado, necesitaba quien lo atendiera, necesitaba quien lo llevara, quien lo trajera. Este hombre estaba incapacitado, no podía caminar. ¿Cuántos de los que estamos escuchando ahorita este mensaje no estamos incapacitados para caminar en las cosas de Dios? Porque somos incrédulos. Vemos, aquí vieron las maravillas, vieron el milagro. Y no solamente vieron el milagro, reconocieron, ellos decían, es cierto, no lo podemos negar. Pero su corazón era incrédulo. Entonces, de verdad, la dificultad para creer no proviene por la falta de evidencia. Eso radica en la condición del corazón humano, que es perverso, que no deja que tengamos esa fe. Muchos dicen, si yo viera un milagro, yo te digo, no es cuestión de verdad, de evidencias, es cuestión del corazón. Ellos vieron, y qué milagro vieron, de verdad. Este hombre se paró, saltó, alabó, caminó, glorificando a Dios. Y no lo podían negar porque lo conocían. Los que estaban en el concilio reconocían por qué él estaba pegado con ellos cuando estaban en el concilio. Y lo estaban viendo porque estos, yo puedo suponer que todas las mañanas o en las tardes que pasaban, lo podían ver. Lo podían ver ahí. En vez de aceptar ellos una verdad comprobada, ellos quisieron callarlos. Fíjate lo que dice el 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos vieron la señal, pero ellos quisieron callar a los mensajeros. No quisieron reconocer lo que ya habían visto. No lo quisieron reconocer y empezaron a aventar amenazas. Y esas amenazas siguen obrando hasta la actualidad. Muchos no quieren reconocer, muchos no quieren aceptar, porque su corazón está entenebrecido, está duro. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Qué necesitas para creer? ¿Qué necesitas para abrir tu corazón? ¿Qué necesitas para que las cosas de este mundo no se opongan a la obra de Dios? Hay oposición. Y aún caminando en el cristianismo, hay oposición en nuestras vidas. Hay oposición. Muchos cristianos tienen la oportunidad. Fíjate, yo digo una cosa. Fíjate nada más lo que yo digo. Yo digo, a veces me han dicho, ya cerraron las iglesias. No, las iglesias no han cerrado. Porque las iglesias no es algo, es alguien. Y las iglesias siguen vivas. Esa llama sigue ardiendo. Pero ¿cómo estás tú manteniendo esa llama en tu hogar? ¿Cómo la estás manteniendo? ¿Estás verdaderamente, tu padre, cabeza de familia, dando instrucción a la familia, a los hijos, devocional, oración? ¿Tu padre, estás dando escuela dominical a tus pequeños? La iglesia no para, pero tú, ¿cómo estás en tu casa? ¿Qué estás haciendo? Así como estás ahorita, yo imagino en los tiempos bíblicos, la iglesia era en las casas, las reuniones eran en las casas inicialmente. Muchos de nosotros, seamos sinceros, en toda la semana hasta ahorita estamos prendiendo el aparato. Entiende que tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres ese carbón encendido, esa llama, esa luz, esa sal. Tú como cabeza de familia te exhorto verdaderamente a que tomes tu lugar y tu responsabilidad y a que instruyas junto con la pareja idónea que Dios te dio para que juntos hagan la obra de Dios y juntos puedan también discipular a los pequeños, a los hijos.
¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo? La iglesia de Dios no para, ni se acaba, porque ni eres tú, ni soy yo quien la sostiene. Es el Padre Celestial que está en los cielos. Pero la iglesia no es algo, es alguien. Y eres tú que me estás viendo, y soy yo. Debemos de tomar nuestra responsabilidad en estos tiempos. Mira, son tiempos, yo lo digo así, de verdad, aunque a lo mejor me meto en polémicas, pero son tiempos de refrigerios donde puedes estar con tu familia, donde puedes pasar tiempo con tu familia, donde puedes conocer más a tu familia, más a tu esposo, más a tu esposa, más a tus hijos. Pueden amarse. Pero depende cómo lo tomes tú. Pueden buscar a Dios y deben buscar a Dios. El Espíritu Santo da la fortaleza para todo lo que estoy diciendo, porque es poderoso. Es poderoso. Dice Hechos 19 al 22, y con esto voy a concluir. Dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad, reconozcan si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Ustedes consideren, ¿les vamos a obedecer a ustedes o a Dios? Porque nosotros sabemos de lo que hemos oído, hemos visto, hemos escuchado y hemos hablado, porque lo hemos vivido. Lo sabemos. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron. Y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Por qué no los castigaron por causa del pueblo? ¿Ustedes creen verdaderamente que fue por causa del pueblo? Y la verdad no. Fue porque Dios los movió en su corazón y les dio ese nacimiento, porque dice que glorificaban a Dios por lo que había hecho. Dios siempre teniendo cuidado de su pueblo, siempre teniendo cuidado de su iglesia. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años. Algunas veces no quisiéramos predicar de nuestro Dios porque la gente se puede sentir incómoda y no estar de acuerdo con nosotros. Pero el celo de Pedro y de Juan fue más allá. El Espíritu Santo les fortalecía y no podían estar callados, aun cuando estaban bajo amenaza. Pero muchos de nosotros no recurrimos a ese poder del Espíritu Santo. Lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Abre tu boca, predica y deja que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti. Y que el poder de Dios haga lo que tenga que hacer. De verdad, predica el evangelio. Ellos no se callaron. Podemos ver el poder de Dios en la iglesia. Pedro, ese hombre temeroso, ese hombre que sentía miedo, pavor, ahora predicando al concilio que lo podía arrojar a cárcel o en su momento hasta matarle, predicándole a ese concilio. Pedro hablando, dice la palabra que con esa fe, con denuedo, con la confianza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Tú cuando de verdad te dejes influenciar por el Espíritu Santo, vas a ver que puedes hacer muchas cosas que ni te imaginas. Abandónate en las manos de Dios. Abandónate. Habla de la palabra de Dios. Yo no sé cómo es ahorita, si estás debilitado, si no, pero órale a Dios con denuedo y que podamos ver de verdad la obra de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Dice la palabra, la promesa de Jesús, dice así en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesemos al Cristo resucitado. De verdad, creamos en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia es una de las cosas que también tenía. Confiaba en Cristo y sabía del poder del Espíritu Santo. Hermano, tú que estás en casa, tú que estás en otro lugar, confía de verdad en el poder del Espíritu Santo. Él nos da
lo que necesitamos y nos capacita para que hablemos con denuedo su palabra. Él nos guarda en todo tiempo y en todo momento. No puede encarcelar la palabra. La palabra por sí sola se va a expandir. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, dice la palabra. Hermano, de verdad, llénate de ese poder y tú mismo te vas a maravillar. Pero no solamente tú, sino los que están afuera a tu alrededor, se van a maravillar el cómo es posible que tú puedas hacer cosas que antes no imaginabas. Ese es el poder de Dios. Dios quiere una iglesia poderosa. Dios quiere una iglesia que predique su evangelio. Dios quiere una iglesia que crea verdaderamente, independientemente de cualquier circunstancia adversa, crea en la fidelidad de Dios. Crea en el poder del Espíritu Santo. Esa iglesia por eso era poderosa, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Todo esto te lo digo para que nos levantemos como iglesia y si estamos en casa, la palabra siga siendo expandida por los diferentes medios. Que Dios te bendiga en esta tarde y de verdad que es una bendición de Dios saber que no dependemos de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.
hermanos, así como estamos, vamos a orar. Vamos a orar por la situación que está aconteciendo, por lo que está predicando el pastor. Siempre no basta con escuchar los sermones, sino que basta con aplicarlos, que es complicado, pero no solo basta con escucharlos y oírlos, sino ser hacedores de lo que estamos escuchando. También les pido que oremos por la situación, porque esto, conforme pasa el tiempo, se va agravando en aquellos hermanos que tienen que salir a trabajar, las ventas están bajas, algunos hermanos están de salud, Nesa también está pasando situaciones difíciles de contagiados. Entonces quiero que oremos por esto, por la fidelidad de Dios en la provisión, porque a pesar de estas circunstancias sé que Dios nos ha mantenido y todos los días hemos tenido que comer, ¿no? En el libro de los Salmos van a encontrar cómo el salmista dice que no ha visto justo desamparado ni de que su descendencia mendigue pan, ¿no? Los que confían en el Señor. Entonces vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe. Padre eterno, Rey de misericordia, Príncipe de paz, Castillo fuerte, nuestro refugio, venimos delante de ti a agradecerte por todo lo que nos has dado, Señor, porque nos has dado alimento, nos has dado un hogar, nos has dado la vida y sobre todo nos has regalado la salvación, Señor, que es lo más importante. Te pedimos en esta tarde, mi Dios amado, para que tú proveas a todos los hogares de nuestra amada iglesia, a todos los que han asistido a nuestros cultos, a los que son miembros de nuestra iglesia. Te pido que tú los proveas de alimento, Señor, que bendigas las fuentes del trabajo, que multipliques las ventas que ellos tienen, sobre todo a mis hermanos que tienen que salir a trabajar, porque día a día, Señor, adquieren el alimento, día a día adquieren el dinero, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, les ayudes y les proveas, Señor, para que ellos también puedan administrar las bendiciones. Si algún hermano está pasando en necesidad, mueve nuestros corazones y mueve el corazón del hermano para externarlo y poderle ayudar y poder cumplir con tu comisión, Padre. Con todo mi ser te lo pedimos. Así como les provees también el pan espiritual, el pan físico, te pido que el pan espiritual sea provisto sobre sus vidas, sobre sus mesas, Señor, que tu palabra abunde para poder ser guiados por el Espíritu Santo a través de tu palabra, que los jefes de familia estén leyendo, que toda la congregación se esté entregando a la oración, a la lectura, al discipulado de los hijos. Padre, te ruego con todo mi corazón que ese alimento espiritual tampoco falte en las casas, por mis hermanos que están enfermos, mis hermanos que tienen alguna dificultad en el área de la salud. Ayúdalos, Padre, ayúdalos, fortalécelos espiritualmente, fortalécelos físicamente, y también si está en ti te pedimos por su sanidad, Señor, te lo rogamos. Por otra parte, te pedimos que nos ayudes a ser fiel, Padre, con lo que tú nos has dado, con los bienes, aquellos hermanos que estamos recibiendo algún dinero, ayúdanos a guardarnos, porque también de esa forma, dándote nuestras ofrendas, te adoramos. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor, con lo que tú nos has dado, con lo que nos has provisto, guardando y compartiendo con nuestros hermanos, pero también, Señor, dando lo que es tuyo, de lo poco o mucho que hemos recibido te damos, Señor. Ayúdanos a guardarnos también fielmente en nuestras ofrendas y en lo que damos. Nos dejamos en tus manos para que el poder del Espíritu Santo actúe en estas cosas que te pedimos y también en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Anuncios, hermanos, pues no hay muchos. Seguimos otra vez con las cápsulas del pastor los días miércoles y con los cultos que tenemos los días domingo a las 12 horas. Los extraño mucho y espero que pronto podamos estar otra vez para saludarnos como iglesia local juntos, unidos, alabando al Señor. Dejo el lugar al pastor para despedir la reunión. Dios les bendiga. ¿Cuántos de nosotros damos gracias y gloria a Dios por la vida de nuestros hermanos, de Eri, de Moni, de Max, de Memo, de su mami, que están aquí? Están desde temprano, están ellos preocupados por la obra del Señor, y yo doy gracias a Dios por ellos, de verdad, porque ellos disponen su tiempo, su corazón, su economía y todo para estar aquí. Y de igual manera, yo les pido que en esos tiempos, que yo los llamo de refrigerio, porque difícilmente vamos a repetir el estar esos tiempos como familia para conocernos, para ayudarnos, para motivarnos, para exhortarnos, para confrontarnos, para animarnos, para crecer. Es tiempo, de verdad es un tiempo que el Señor nos da. El Señor es soberano sobre todo,
y Él sabe por qué hace o por qué permite las cosas. Pero siempre, aún de lo malo, siempre que pensamos nosotros que es muy malo, el Señor moviéndose para la gloria de Él y beneficio de nosotros. Y quiero terminar leyéndote este pasaje. Es un pasaje hermoso, pero fíjate lo que dice este pasaje. Efesios 3, versículo 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos santos. Amén. Demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esa tarde. Pido y ruego que tu bendición sea a cada uno de los presentes y sea extensiva, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas que pasan, nada se te escapa en ninguna circunstancia, pero nos sujetamos a tu soberanía. Y dentro de tu soberanía, Señor, también nos sujetamos a tu amor y a tu misericordia, Señor. Señor, ayuda a todo el mundo, ayuda al país, ayuda a tu iglesia. Guárdanos, Señor. Guarda a nuestros pequeños, a nuestros ancianos y a todos en particular. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a predicar tu evangelio. Tú todo lo permites con un propósito, que el propósito sea para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un abrazo fuerte, fuerte de todo corazón. Estamos al pendiente de las necesidades y cualquier cosa, no duden y estaremos con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias y que la bendición del Padre sea con ustedes. Amén.